Los mediados de la década de los 90 no fue la mejor época para la entonces WWF. Con Eric Bischoff al mando, la WCW avanzaba a pasos agigantados, en equivalente detrimento de la compañía de Vince McMahon, quien por sus caídas no tenía casi nada por hacer fuera de la resignación al ver cómo gran parte de sus caras principales se cambiaban al barco de la competencia, tentados por una mayor estabilidad económica y más comodidades contractuales, resultando esto en una gradual pero cada vez más notable pérdida de popularidad, y dejando a Vince en una vulnerable situación que lo llevaría a tomar riesgos al nivel de reformular toda la estructura de su producto. Precisamente desde las cenizas de esta época de desesperación surgiría la que hoy conocemos como la Era Actitud, período que se caracterizaría por su narración amplificada, personajes escatológicos y degradación moral en general que contrastaría enormemente con su etapa anterior, más dirigida a un público familiar, y que traería a escena un aire fresco que sería crucial no solo para la recuperación de la empresa, sino para posicionarse como la líder indiscutible de la industria frente a sus competidores. Y si bien como este servidor ha declarado numerosas veces, la Era Actitud está muy lejos de haber sido perfecta, tampoco es justo perder el foco de dar a esta el crédito que merece como salvadora de su empresa, la revolución que representó en su momento, y su enorme trascendencia hasta nuestros días, por lo que en forma de tributo a la etapa más políticamente incorrecta que vimos y posiblemente veremos nunca, el día de hoy echaremos un vistazo a toda su evolución a través de 15 combates que muy posiblemente son los más definitorios de la misma desde los primeros indicios de su concepción, hasta el momento que popularmente se reconoce como su muerte. Les saluda una vez más Rockster 0112, y así, damos inicio a este video. A lo largo de la carrera de un luchador, por lo general los fanáticos son capaces de reconocer aquel punto de inflexión en el que estos pasan de la línea de popularidad midcard a convertirse en verdaderas superestrellas, y en el caso de Stone Cold, casi todo mundo concuerda en que ese momento llegó en la edición de 1996 de King of the Ring derrotando a Jake Roberts. Para este punto, Austin venía de una derrota contra Savio Vega en el evento de In Your House More of Dog, por lo que su hasta ese momento manager Ted DiBiase debía abandonar la compañía. A raíz de esto, Austin declararía que había perdido aquella lucha intencionalmente, pues estaba cansado tanto de DiBiase, como de su campeonato del $1.000.000, y de aquel personaje del Ringmaster, declarándose como listo para pasar por encima de cualquiera que se interpusiera en su camino, lo que más temprano que tarde le llevaría a hacerle honor a sus palabras en el torneo de Rey del Ring. Tal como predijo, Austin llegaría a la final de este, siendo su contrincante Jake Roberts, quien había regresado a la empresa a inicios de año como un renacido creyente en Cristo y predicador de la palabra. Roberts venía de una intensa lucha contra Vader en la semifinal que lo había dejado legítimamente lesionado con unas cuantas costillas rotas, por lo que su combate contra Stone Cold se hizo de la forma más rápida posible, con Austin teniendo un dominio imponente desde un inicio hasta llevarse la victoria. Siendo que la realidad es que el combate en sí no tiene nada para destacar, el verdadero legado de este llegaría tras su finalización, pues con un Roberts incapaz de ponerse de pie por sus propios medios, Steve Austin procedería a expresar una breve pero muy contundente promo, hasta nuestros días acreditada como una de las más importantes en la historia de la empresa, no solo por ser de las más destacadas premoniciones de la Era Actitud, sino por representar el nacimiento del personaje que sería el indiscutible líder de la misma, y en general uno de los caracteres más icónicos en toda la historia del wrestling. En una noche que originalmente era Triple H quien debía salir con la mano en alto, cosa que no ocurrió en consecuencia a su castigo por los hechos ocurridos en la controversia popularmente conocida como Curtain Call, los aficionados terminaron por apreciar el hasta cierto punto sutil, pero imparable surgimiento de la serpiente de cascabel, que estaba lista para dar aquel siguiente golpe, que dejaría ver a todo mundo que ya no había marcha atrás en lo que se avecinaba.
La 13ª edición de WrestleMania no es recordada por ser precisamente la mejor entre sus homónimas, estando compuesta en su mayoría por combates que han pasado sin pena ni gloria. Esto es dicho, por supuesto, dejando totalmente de lado la icónica lucha entre Stone Cold y Bret Hart, cuya gran sustancia y desempeño que le hizo destacar en aquel entonces sigue vigente en la actualidad, siendo aún recordada como uno de los mejores trabajados y desarrollados combates que la WWE ha visto dentro de sí. Ambos luchadores ya venían con una fuerte riña desde 1996, lo que había desencadenado una serie de sucesos como el inolvidable segmento entre Steve Austin, Brian Pillman, y una pistola 9 mm, así como un combate entre la Serpiente de Cascabel y el Hitman en Survivor Series, donde este último se llevó la victoria. Lejos de haber finalizado el feudo, en la batalla real de 1997 Bret lograría eliminar a Austin, sin embargo aprovechando que los árbitros no se habían percatado de esto, reingresó al cuadrilátero y eliminó a Hart para de esta forma coronarse ganador de aquella edición. Ambos hombres volverían a enfrentarse por un vacante campeonato de WWF en el evento de In Your House Final Four, en una lucha donde también participaron Undertaker y Vader, y donde Bret saldría como campeón, solo para perderlo al día siguiente frente a Sid, debido a la interferencia de Austin. Toda la situación finalmente llevó a que se pactara aquel combate en WrestleMania 13, en el cual la única forma de ganar sería sometiendo al contrincante, y que contaría con Ken Shamrock como árbitro especial. De la lucha en sí solo se puede hablar sobre lo dramática, inmersiva, con un sublime desarrollo y una fantástica psicología llena de acción y química, con Austin bestial y grosero como solo él sabía hacerlo, desempeñando el papel de villano, y un despiadado Hart a la altura de aquellas circunstancias. En general terminaron por brindar un intenso combate de más de 20 minutos que no solo lograría robarse toda la noche, sino que logró tal grado de trascendencia que a nuestros días se le sigue citando entre los más cruciales en la historia de la empresa. El magistral doble cambio de bando se trabaja de forma perfecta desde que la campana es tocada, pues desde aquí y pese a la personalidad de los enfrentados, nos presentarían a Hart como el inmisericorde verdugo, y a Steve como el dominado a quien la audiencia le debe dirigir su empatía. En esta línea, sería en el clímax cuando llegaría el momento más memorable del ya de por sí legendario encuentro, cuando tras un constante castigo a las piernas de la Serpiente de Cascabel, el Hitman finalmente le encierra en un francotirador, dejando aquella imagen que quedaría inmortalizada en donde Austin, en medio de gritos y con su sangre empapando su cara y la lona, intenta fallidamente liberarse hasta quedar inconsciente, lo que llevaría al referee a declarar a Bret como el ganador, en medio de un mar de abucheos por parte de los mismos, que solo 20 minutos antes le vitoreaban, mientras que Austin sería despedido con aplausos ahora llenos de respeto y admiración. Si en la edición de Rey del Ring de 1996 nació la Serpiente de Cascabel, en WrestleMania 3 esta terminó de elevarse como todo un ícono de la empresa, a través de una lucha que aún muchos debaten entre el verdadero inicio de la era Actitud. Si bien el nombre más característico de la era Actitud es Stone Cold Steve Austin, son Shawn Michaels y Bret Hart los popularmente acreditados entre los padrinos de la misma, pues independientemente de la escasa o nula participación de cada uno en esta, lo que sería la gota que derramaría el vaso y terminaría por disparar todo lo que esta era representaría y venía dando indicios desde un año atrás, sería el toque de aquella campana durante aquel combate entre ambos en el evento de Survivor Series de 1997, que ha pasado a la historia como la traición de Montreal. Siendo que todo el trasfondo de este suceso es bastante extenso, dejaré enlaces en la descripción para su mejor comprensión. La cuestión es que ambos hombres ya venían con serios roces desde su encuentro en WrestleMania 12, derivados de los deseos egoístas por parte de Michaels de conservar su título, lo que junto con el ego de ambos hizo que lo que hasta 1996 había sido una sana relación entre compañeros de trabajo se convirtiera en un completo infierno y una legítima enemistad, que se vería complementada por las situaciones contractuales de Bret y WWF, lo que introduciría a Vince McMahon en la ecuación.
Numerosos desacuerdos y tras la negativa por parte del Hitman para perder su título en Survivor Series frente a Michaels a pesar de que su contrato expiraría al día siguiente, llevarían finalmente a Vince, Shawn, Triple H, y todo un séquito a planear el arrebatarle el título a Bray de una forma u otra y, de esta forma en el evento, tras 12 minutos de combate, Michaels encerraría a Hart en el francotirador de este, apretando el agarre para que no se pudiese escapar, mientras el árbitro rápidamente procedería a tocar la campana, alegando falsamente una rendición por parte del Hitman. Las consecuencias de este hecho sacudirían y alterarían todo el producto desde sus cimientos, que para lo que se venía no podría haber sido más oportuno con el surgimiento de Vince McMahon bajo el carácter del egoísta jefe malvado que serviría como el némesis perfecto para la rebelde cara en ascenso, Steve Austin, siendo justo los hechos ocurridos en la serie de los sobrevivientes lo que dispararía este feudo pilar para la era Actitud, cuyo inicio oficial también es reconocido por parte de la empresa a partir de esta controversial lucha, y que daría paso al característico logo Scratch de la misma. Desde este punto no cabía ningún atisbo de duda en lo absoluto. La era Actitud había comenzado. Como ya mencioné anteriormente, pese a su poca participación directa durante la etapa activa de la era Actitud, Shawn Michaels es acertadamente acreditado como un padrino de la misma y esto no se limita a ser partícipe de la traición de Montreal, sino que se remonta hacia más atrás con sus escatológicos segmentos como miembro de D-Generation, y en general su actitud y modo de vida muy poco apto para un formato familiar y que tan pronto como pudo, no dudó en llevarlo a la programación de WWF, lo que claramente da razón a las palabras que el mismo Chico Rompecorazones expresó en 2002, declarando que él había estado en la Actitud desde antes de que la empresa adoptara esto como un eslogan. Pero por supuesto, no podemos dejar atrás el más simbólico motivo por el que a Michaels se le menciona como padrino de la era más controversial en la historia de la compañía McMahon, siendo que no fue otro que él, el encargado de pasar la máxima antorcha al conocido como padre de la misma era, en ningún otro lugar más oportuno que en la vitrina de los inmortales. Ambos hombres venían con dos de los antecedentes más remarcables. Por un lado, Shawn había alcanzado la cima de su caracterización como heel tras la traición de Montreal, mientras que Stone Cold de forma cada vez más fuerte trazaba su camino a la cúspide de la empresa. Así, en el evento de Royal Rumble de 1998, mientras el Chico Rompecorazones retenía el campeonato de WWF frente al Undertaker en una lucha de ataúd, Austin se convertía en el tercer hombre en ganar dos batallas reales consecutivas, obteniendo automáticamente una oportunidad por el título máximo. La noche siguiente, Vince McMahon anunciaría que Mike Tyson tendría un papel de interino especial en el evento estelar de WrestleMania 14, siendo interrumpido por la serpiente de cascabel, lo que acabaría en una trifulca entre este y el boxeador que, junto con esto, unas semanas después mostraría haberse aliado con D-Generation, por lo que las probabilidades jugaban muy en contra de Austin en una historia bastante bien contada hasta su clímax. Poco hay para decir de esta lucha que no se haya dicho ya, siendo que destaca entre los mejores eventos estelares que un WrestleMania ha podido tener. El gran esfuerzo es notable en cada movimiento y cada expresión facial, producto de la intensidad con la que ambos atletas intentan llevar el combate pese a cargar ambos con lesiones importantes, especialmente Michaels, quien había sufrido una seria rotura de discos en su combate contra el hombre muerto 2 meses atrás, y viéndose esto claramente en el dolor que el hombre refleja a lo largo del encuentro. El final de esta lucha sigue siendo altamente elogiado hasta nuestros días, viendo a Mike Tyson dando un impactante cambio de bando atacando a Michaels, y no limitándose solo a costarle la victoria al Chico Rompecorazones de forma indirecta, sino de lleno siendo el responsable de esta, al ser quien realizó el conteo de 3, y quien elevaría la mano de Austin, quien, tras un gradual pero imparable crecimiento, finalmente se posicionaba como la cara indiscutible de la empresa, y líder de la era Actitud cuando nadie más parecía ser tan apto como él para ocupar este puesto, mientras que Shawn se vería forzado a dejar los cuadriláteros durante 4 años a causa de la gravedad de su lesión.
Mientras que Stone Cold se alzaba como la indiscutible cara de la era actitud, otros nombres llegaban al borde de sacrificar su integridad física e incluso disponerse a poner sus vidas en un serio riesgo con tal de abrirse un espacio en esta dura y competitiva época que estaba encima de ellos. Entre estos nombres que habían venido o que vendrían más adelante, posiblemente ninguno resulte más adecuado como referente a esto que Mick Foley, y posiblemente no haya mejor momento para poner de ejemplo que su lucha de celda infernal contra el Undertaker en la edición de Rey del Ring de 1998. Para este momento, la celda infernal ya había tenido 2 presentaciones anteriores que la habían colocado como una exitosa estipulación con un formato fresco para lo que una lucha de jaula podría ofrecer. Sin embargo, no sería hasta este combate que ésta se convertiría en un elemento imprescindible y una marca permanente en el producto de WWF y en el deseo de los fanáticos. Yendo al grano, esta lucha, supuesta para finalizar la histórica rivalidad entre ambos hombres, pasaría a la historia por el legendario y hasta ese momento no visto sacrificio por parte de Foley, quien a los pocos instantes de iniciado el combate, por cierto encima de la celda y no adentro como es de suponer, se dejaría lanzar por el hombre muerto hacia la mesa de comentarios. Con el público eufórico, y Jim Ross pronunciando algunas de sus líneas más inmortalizadas, lejos de haber finalizado, Mick se levantaría de la camilla y volvería a subir a la celda, solo para encontrarse con un chokeslam que rompería la estructura, haciendo que el cuerpo de Foley volviera a caer, esta vez hacia el ring. Tras esta segunda caída, el enterrador aún encima de la celda, se asoma preocupado, imaginando incluso el peor de los casos, de haber matado a su contrincante, mientras Foley yacía con referees y el equipo médico brindándole atención frente a la boquiabierta fanaticada. Si de por sí el hecho de haber recibido estas 2 caídas no fuese suficiente para entender la trascendencia de este combate, el hecho de que mientras se esperaba algo mucho peor, Foley saliera con el hígado, la mandíbula y varias costillas lastimadas, y de que fuese capaz de volverse a poner de pie para recibir aún más castigo por al menos 10 minutos más, deja ver perfectamente el porqué, pese a que el hombre muerto sería quien se llevaría la victoria en aquella contienda, el que se robó la noche y se ganó la etiqueta de héroe a partir de este punto, volviéndose una de las figuras más populares y entrañables de toda la era actitud, sería este ícono del estilo ultraviolento. Rescatando las palabras dichas por su servidor hace casi 3 años, mientras cualquier otro hubiera quedado hecho trizas en aquella situación, esa noche supimos que quien había sufrido ese castigo no fue una persona. Fue Mick Foley. Si el video te gustó, y quieres la continuación lo más antes posible, no olvides dar tu pulgar arriba y suscribirte en caso de no haberlo hecho aún. También puedes seguirme tanto por mi página de Facebook como por mi cuenta de Twitter, cuyos links estarán en la descripción. Les habló Rockster 0112. Nos vemos muy pronto.